Yo soy Gabriela Pinilla, soy profesora. Un poco todo mi trabajo tiene que ver con eso. Y hago pintura y me interesa la historia de la izquierda, los movimientos sociales, de la oposición en Colombia. Cuando tenía como unos 19 años, yo empecé a trabajar como profe en la EXI, que es como una escuela técnica privada. Y los estudiantes que yo tenía no sabían nada de historia de Colombia y yo tampoco. Es decir, ellos me preguntaban cosas que yo sabía que eran absurdos, como confundir casi a Galán con Gaitán, pero yo no sabía cómo sacarlos del lío. Entonces, a raíz de eso, yo estaba en la universidad, tenía que hacer la tesis de grado. Yo como que no tenía interés de hacer arte sobre el arte o dedicarme como a problemas en torno al arte contemporáneo. Y entonces yo decidí que mi tesis de grado la iba a hacer como un dispositivo pedagógico para aprender historia de Colombia. En simultáneo con eso me acerqué un poquito a Fals Borda, como que conocí a Fals Borda y entonces me pareció increíble Fals Borda y entonces por Fals llegué a la revista Alternativa y a Renan Vega y me empecé como a meter en la historia de la izquierda en Colombia y eso pues me empezó como a interesar muchísimo y me empezó a parecer muy importante como en términos políticos. Y de repente en ese ejercicio docente me doy cuenta de que me interesa la historia de Colombia, de que me gustaría contarla y de que tal vez a través de la imagen la puedo contar y lo empecé a hacer y una vez que lo empecé a hacer pues esas historias me empezaron a arrastrar. Entonces de la historia de Camilo Torres sale la historia del techo y de la historia del techo sale la historia del barrio Policarpa y de la historia del barrio Policarpa pues el interés por los movimientos armados y de la historia de los movimientos armados entonces el interés por los movimientos armados religiosos y como de seguir como con esa ansia de contar otras historias. Bueno, yo primero iba a hacer una historia de Silvia Duzán, la periodista. Como que me acordaba, pues Silvia había sido amiga, muy amiga de mi mamá, y entonces yo me acordaba como de cuando ya la habían matado, y sí, como que era una presencia muy fuerte en mi familia de ese suceso, y me gustaban como sus notas periodísticas sobre rock, etcétera. Entonces yo dije, no, pues me voy a hacer un libro sobre Silvia porque además me parecía que era un personaje como que recogía un montón de historias, que es lo mismo que pasa con María Cano y con Camilo Torres. Entonces empecé a hacer la revisión de prensa y a buscar materiales, y entonces estoy implicada como al mismo tiempo el Chile de Allende, la Revolución Cubana y la Revolución de Argelia, las FARC, bueno, un montón de historias, y dentro de eso estaba el barrio Policarpa. Entonces, bueno, cuando ya me llegan los periódicos del Policarpa y empiezo yo a mirar como ese pedazo que voy a unir con la historia de Silvia y no sé qué, entonces yo me doy cuenta que la historia del Policarpa es suficiente para hacer solo esa historia, ¿sí? Como para centrarme solamente en la historia del barrio. Entonces lo primero que empecé a hacer fue como unos muñecos de cartón, y como pensar de qué manera como podían narrar la historia del barrio, y entonces como yo me di cuenta que no era tan fácil que la gente se leyera las cartillas, entonces yo dije, no, pues voy a hacer una animación, y pues una animación stop motion, y un poquito aleatoriamente la animación terminó cogiendo una apariencia que es la misma apariencia que tienen las casas que ellos construían en la época, o sea, con pedacitos de cartón, pedacitos de madera, pedacitos de plástico, casi como una Estralandia de basurita. Y aleatoriamente la estética de la animación empezó a ser esa, pero fue una cosa chévere porque realmente pasó como porque sí. Y al mismo tiempo empecé pues a leer, en ese momento había pocos materiales sobre la historia del barrio Policarpa. Los materiales empezaron a salir a partir de los 50 años, que fueron en 2012, y en 2012 fue que salió este trabajo. Entonces yo leyendo libros, mirando sobre todo prensa, y finalmente pues hablando con Poli, Luis Hernando Forero, que es actor de La Candelaria y que es de las familias fundadoras, creo que de la tercera cuadra del barrio. Por un lado los textos, creo que para esa época había como una tesis y un libro que es sobre historias de tomas de barrios en Colombia, hay unos textos de provivienda. Yo traté como de no centrarme solo en los textos de provivienda porque esa pues es como la versión del partido, sino centrarme más como en los relatos de la gente del barrio.
y de esa manera empecé a construir la historia. Además, por esa época eso fue bonito, la gente del barrio se reunían y empezaron a hacer un Facebook y a divulgar esas fotos por internet, entonces yo me metí a mirar fotos y fotos y a partir de ahí casi todas las imágenes son sacadas de fotos de ellos y de imágenes de prensa. Ya después con los relatos de Poli, pues yo fui reconstruyendo otra parte del trabajo y como haciendo las ilustraciones. Yo me encontré en la revista Alternativa, que es como una de mis fuentes así para hacer imágenes y todo, pues más importantes, un documento que tiene por nombre El ramo de olivo que no germinó. Y entonces a partir de eso pues yo me puse a pensar como, uy, realmente es que el ramo de olivo no germinó. Yo sentí pues a partir de algunas pues como decisiones que tomó las FARC, sentí que iba a haber un proceso de paz un tiempo antes de que se iniciara el proceso como tal. Y me parecía que era muy importante cuando se habla de procesos de paz, pues conocer la historia de los procesos de paz. Y ya había varios libros sobre eso. Pero otra cosa es lo que la población del común, yo, mi mamá, mi prima, mis estudiantes, el vecino, saben sobre esos procesos de paz. Me parecía que era importante, bueno, por un lado entender como el surgimiento de las guerrillas y por otro lado entender cómo habían sido los procesos, qué se había logrado y qué no. Entonces, sí, los libros se llaman, o el proyecto se llama El ramo de olivo que no germinó, pues porque en todos los casos, no solamente en los tres que yo presento, sino en el caso del EPL, por ejemplo, ha habido incumplimiento de parte del gobierno. Entonces a mí me parecía importante como poder ver lo que había pasado, yo, y que la otra gente lo viera para entender qué se podía hacer con el proceso de paz actual, porque no es solamente como salir a la marcha, decir voy por el proceso de paz, sino de alguna manera ver realmente cómo se va a solucionar el lío, ¿sí? Pues digamos después de esa firma. Entonces mi proyecto era hacer una enorme historia de todos los procesos de paz que se habían dado en el país, inclusive alcancé a pensar como que eso iniciaba desde la Guerra de los 1000 días, pero pues a medida que empecé a hacer los cuadros, pues me di cuenta que eso era una cosa enorme y decidí centrarme en 3 procesos que para mí eran emblemáticos. El de los guerrilleros de los llanos, que un poco pues narra la historia del Frente Nacional y de toda como el conflicto ahí al inicio del Frente Nacional, entre la violencia y el inicio del Frente Nacional. La historia del M-19, pues porque a partir de la historia del M-19 pues se puede hablar, por ejemplo, de los logros, ¿no? De la elección popular de alcalde, ¿sí? De ese intento de diálogo entre el M-19, el EPL, el Movimiento Armado Quintín Lame, las FARC, el ELN, para constituirse como un grupo grande que dialoga con el gobierno. Se podía contar también pues como todo el proceso con Belisario, con Barco y después las firmas con Gaviria, la Constitución del 91, la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces me parecía pues clave el M-19 y pues el Movimiento Armado Quintín Lame, porque es la única guerrilla indígena creo que ha habido hasta el momento, y además como por la manera en que se transforma el Movimiento Armado Quintín Lame en relación con la comunidad y cómo la decisión del desarme tiene que ver con ese diálogo con la comunidad. Puede que haya otros libritos también del ramo de olivo, por ejemplo me gustaría hacer el del EPL, el de las FARC todavía toca esperar a ver qué pasa. Digamos que en varios momentos he pensado eso, como que tanto el trabajo que hace uno es distinto del trabajo de un periodista. Pues bueno, por un lado hay una entrevista que a mí me gusta a Teresa Margolles, creo que en una Bienal de Venecia, en la que ella dice, pues no, el trabajo mío no es distinto al de un periodista, yo soy un transmisor, o sea, yo veo algo y a través del arte lo transmito de un modo que tal vez es distinto al de los medios de comunicación, pero simplemente estoy transmitiendo un relato, ¿sí? Entonces de esa manera sería cercano. Siempre pienso también, por ejemplo, en Joe Sacco. Joe Sacco pues es un reportero gráfico, es un periodista, pero el tipo en un momento deja de hacer fotografía y dice como,
tengo que dejar de hacer fotografía porque la gente cree que la fotografía es objetiva y la única manera de que la gente entienda que lo que yo estoy contando en mis crónicas son relatos desde una perspectiva es haciendo dibujo, y entonces le empieza a hacer dibujo. Y yo creo que de alguna manera, no sé si el arte en general, pero el rol que yo he asumido sí implica como la transmisión de un relato a partir de una versión de ese relato, que es lo mismo que hace el periodismo, como que parto de una versión de los hechos y narro los hechos desde esa versión o desde esas versiones, dependiendo de cómo sea el libro. Hay una versión o varias versiones que se encuentran. Por ejemplo, el de Camilo va a tener varias versiones, varias voces que van como construyendo la vida de Camilo. Y lo que hace la ilustración, que ahí sí creo que es cuando viene como la diferencia con el periodismo, pues es como un otro texto que empieza como a tejerse con el texto escrito y que permite un acceso más cercano como a problemas políticos que tal vez que no siempre el periodismo logra presentar, como por la inmediatez de la información, y que el arte sí permite, como que a través del arte sí se pueden hacer visibles. Los libros ilustrados son libros que toman muchísimo más tiempo que los libros que tienen solo archivo, como el libro de la prensa, por ejemplo. Porque el libro ilustrado, cada dibujito, muchas veces viene, por ejemplo, de una entrevista. Entonces, una entrevista en la que me cuenta la señora del archivo de memoria oral de la UIS, me cuenta que fue a tal museo y no sé qué, y entonces yo inmediatamente pienso la imagen y solo pensar la imagen, buscar las fotografías a través de las cuales se va a construir esa imagen, pensarle el color, el texto del que va a estar acompañada. Ese es un trabajo que es mucho más largo que el ejercicio de solamente escribir un relato que tú has oído, porque aquí se escribe como desde la imagen y desde la letra.